Recording in Buen día, Buen día, Lautaro, ¿cómo estás? todo bien, acá andamos. Va llegando la gente al baile. Acá esperamos a María. Dale. Mientras se van Sumando. sumando. ¿Cómo estás, Nazarena? María. Bien, bien, todo tranquilo. Arrancando con energía. Ahí la tenemos a María. A ver si nos escucha. Ahí está María. Se le está conectando el audio. Perfecto. Hola. Hola, Bueno, María, buen día. Bueno, buen buen día día. a todos. ¿Cómo están? Bien, bueno, bienvenidos al TAIN, al último TAIN de la cursada 2021 del segundo año. Es un TAIN que realmente creemos que es importante, que es transversal, que articula con las temáticas que estuvimos tratando a lo largo del año en distintos espacios y también con los otros talleres que se desarrollaron a lo largo del 2021. Bueno, nuestro TAIN, que lo diseñamos con Nazarena Silvetti, con Lautaro Álvarez, y comienza con una pregunta, ¿no? Se hace la pregunta, ¿qué lugar para la subjetividad en la escuela de hoy? Y luego plantea nuestro posicionamiento, que es cómo ir de los abordajes individualizantes al diseño universal del aprendizaje. Y en este trabajo, que somos 3 docentes del campo de la subjetividad de las culturas, porque somos los 3 psicólogos, bueno, nos presentamos, si les parece, porque quizás no todos son docentes de todo el grupo, de los 3 grupos de segundo. Lautaro. Mientras vamos, así se van sumando, Dale. hacemos un tiempito. Bueno, no sé, a mí ya me conocen, soy el profe de psicosocial e institucional. Soy psicólogo, como decía María, trabajo con violencia de género y bueno, haciendo clínica, atendiendo pacientes también. Y acá en el profesorado y en otros profesorados también de la zona. Muy bien. Bien. NASA. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Nazarena Silvetti, yo empecé hace poquito en el Instituto 52, el año pasado en plena pandemia. Soy profe de ESI, de segundo C, del grupo de segundo C, en la institución, es la única materia que estoy dando. Trabajo también en otro profesorado, dando psicología educacional, en un profesorado de educación especial. Soy licenciada en psicología, profesora de psicología, estudié en la UBA y trabajo de lunes a viernes mi cargo de orientadora educacional en un equipo de orientación escolar en jardines de acá del distrito de San Martín. Así que estoy en superior y estoy a la vez en la modalidad de psicología de acá de la provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, a lo mejor muchos no me conocen, pero yo trabajé varios años en el Instituto 52. Ahora retorné en el 2020 y en el 2021 con una materia, Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 2, con el curso de segundo B. Yo también soy psicóloga, graduada en la UBA, profesora de psicología, y en general trabajo mucho en los institutos de la región sexta. Así que, bueno, nos conocemos. Bueno, está abierto el chat para comenzar a saludarnos, para darnos la bienvenida, para encontrarnos, para Ahí vengo, un segundito. Dale, ¿vas a escribir, Lautaro? Bien, vamos a presentar un poquito cómo va a ser el tema y nuestro recorrido, ¿no? Nosotros preparamos todo el material en el aula TAIN, que es el aula de nuestro campus virtual del Instituto Superior de Formación Docente número 52. Ahí van a encontrar todas las diapositivas que vamos a ver en este encuentro, lo mismo que el registro con la bibliografía o con los recursos o con los videos que trabajemos. En este aula, bueno, van a encontrar todo, pero además tenemos otros espacios para comunicarnos, como por ejemplo el chat del YouTube, que es el YouTube de la profesora Gabriela Pirolo,
en su espacio que es Arte y Educación, que ustedes en segundo año trabajan mucho con ella y con este espacio. Les vamos a dejar en un ratito el link de un Mentimeter, que es para un espacio para que ustedes participen de una pregunta que les vamos a hacer. Y obviamente un foro que va a estar abierto y con el cual van a poder participar a lo largo de la semana y con más tiempo, aportando sus reflexiones, sus puntos de vista, sus preguntas, sus dudas, y todo aquello que quieran compartir con nosotros, con las otras profes, con los otros profes, con sus compañeras y compañeros. Así que tenemos varios espacios para comunicarnos ahora mismo y en continuado. Bueno, nuestro trabajo es, justamente pensamos los tres, cómo pensar una educación inclusiva, para lo cual tomamos como 3 ejes de trabajo que vamos a abordar en esta clase, en esta presentación, en este taller. Y va a comenzar Lautaro Álvarez y va a trabajar las categorías diagnósticas y los enfoques iatrogénicos, ¿no? Y los efectos iatrogénicos, ¿no? Aquellas categorías que coagulan, que rigidizan, que etiquetan, ¿no? Y las vamos a tratar de deconstruir un poco para poder analizarlas. Luego voy a continuar voy a intervenir yo un ratito después cuando termine Lautaro, y voy a presentar 2 enfoques de intervención. Uno es el enfoque del diseño universal del aprendizaje y el enfoque del CODA. El CODA es un acrónimo que reúne 4 palabras que son contexto, desarrollo, dimensiones y apoyos. Y esto va a ser una introducción simplemente, y lo vamos a tratar de enfocar desde una perspectiva institucional, porque el TAIN de segundo año es un TAIN que aborda lo institucional. Y por último, bueno, Nazarena, que nos contó que es orientadora educacional en el nivel inicial, ella nos va a presentar justamente algunos casos concretos y algunas situaciones, y lo va a articular con una resolución del año 2017, que es la resolución 1664, acerca de educación inclusiva en la provincia de Buenos Aires. Y este trabajo que va a hacer Nazarena con la resolución y con los casos va a ser un poco el cierre de lo que presentemos Lautaro y yo en los primeros encuentros. También vamos a hacer un pequeño recreo, tenemos anticipado un momentito de relax para tomar un café o cambiar el agua del mate, ¿no? Para distendernos un momentito. Un Así que ratito, bueno, un mini recreo. un mini recreo, pero bueno. Así que acá estamos. Les damos la bienvenida a todas, a todos y a todes, y comenzamos, ¿no? Vamos a empezar Bien. con la pantalla, con Lautaro. Bueno, ahí estamos compartiendo. Eso, perfecto. Bueno, ahí yo quería hablar un poco, como decía María, qué lugar, ¿no? Que es un poco el nombre del título también, de lo que nos convoca, qué lugar para las subjetividades, para la subjetividad en la escuela hoy. Y María había propuesto la imagen de Tonucci que tienen ahí en el TAIN, como un poco de disparador, ¿no? De pensar, bueno, esto que nos trae hoy acá. Y en función de esto que comentaba María, de la imagen, podemos pensar, ¿no? Empezar a ir ubicando ahí algunas cuestiones y me parece poder ubicar en algún punto a la escuela como una gran maquinaria de producción de subjetividades estandarizadas. No sé si existe ese concepto, pero me tomo la licencia. Es decir, interrogarnos qué pasa cuando algo de las subjetividades de los niños, de las niñas, ¿no? No encaja en cierto funcionamiento esperable dentro de la institución escolar. En general, eso que no encaja fue abordado desde la escuela
por todo un dispositivo que vamos a llamar de prácticas medicalizantes de las infancias. Ahora vamos a ver un poco qué quiere decir esto. Entonces lo que me voy a centrar un poco es en, no sé si han escuchado hablar, algo hemos comentado en la cursada de este año, en la medicalización de las infancias. Y qué lugar tiene la escuela y nuestra cultura actual en esto, ¿no? En esto que llamamos la medicalización de las infancias. Para eso, ahí como tienen en el aula del TAIN, en el campus, están ciertas definiciones que me interesa trabajar. En primer lugar, ¿qué es la medicalización? ¿A qué nos referimos con medicalización? A veces se la confunde con medicar, dar una pastilla, y vamos a ver que la medicalización como práctica es mucho más amplia. Tomé una definición de una psicóloga bastante referente en salud pública, que es Alicia Stolkiner, que ella define a la medicalización como el proceso en el que, de manera creciente, aspectos generales y problemas complejos de la vida de las personas y las poblaciones son objeto de abordaje disciplinar por la medicina moderna. Es decir, esto está ligado a la producción constante de categorías psiquiátricas, médicas, etc., que presentan como enfermedades fenómenos de la vida o la cultura. Es decir, el abordaje médico, ¿no? Categoriza determinados fenómenos de la vida dentro de la salud o enfermedad, ¿no? El punto es interrogarnos, me parece, con qué criterio se ubica a las personas dentro de un u otro casillero, ¿no? Dentro de la salud o la enfermedad. La medicalización me interesa diferenciarla, esto que les decía antes, de la medicamentalización, que es un derivado de la medicalización como práctica, y se manifiesta, también esta es una definición de Alicia Stolkiner, en la creciente utilización de medicamentos, ahora sí, como respuesta hegemónica o única, vamos a decir, esto lo agrego yo, frente a lo que no encaja, ¿no? Pensando en la escuela, bueno, ¿qué hacemos con eso que no encaja? Bueno, se diagnostica, y en general se diagnostica determinados trastornos, y en general la respuesta a eso, ¿no? Es la pastillita, no solo. Bien, las perdí, se me fue la pantalla. Ahí está, ahí está. Entonces, y dentro de lo que es la medicalización, me interesa pensar, podemos decir, cómo estos aspectos de la vida, esto que no encaja, cómo fue abordado desde la medicina, primó dentro de la medicina lo que se conoce como el modelo médico hegemónico, ¿no? O sea, dentro de este abordaje médico primó un determinado modelo para abordar esto que defino como lo que no encaja, ¿no? Y este modelo médico hegemónico, vamos a decir que es individualizante. ¿Por qué? Porque ubica de alguna manera la responsabilidad, digo, entre comillas, de eso que no encaja en el individuo, ¿no? Por eso el modelo médico hegemónico es, en general, es biologicista, tiene un fuerte, en general no, el modelo médico hegemónico es biologicista, ¿no? Porque se supone que ahí adentro de, en algún punto, no sé, en algún gen o en algunas reacciones neuroquímicas del individuo, ahí está el problema, digamos, de determinado comportamiento. Por eso también es ahistórico, porque no se pregunta por la coyuntura histórica, que ahora vamos a ir un poco a eso. Y la eficacia es pragmática, ¿no? Es la solución inmediata, la supuesta solución inmediata. Entonces, como esto que les decía, en algún punto
y acá me baso un poco en Beatriz Janín, que es una psicoanalista, que ella plantea de alguna manera que el modelo médico hegemónico supone una concepción de subjetividad como una mónada, dice ella, cerrada, ¿no? Como que la subjetividad es algo que estaría por fuera de todo contexto, desligado, escindido de todo contexto, ¿no? Cultural, social, histórico, etc. Entonces, como decía antes, el niño pasa a ser, el niño, la niña, el alumno, etc., el portador del problema, ¿no? Adentro tiene que tener algo, es decir, el niño está enfermo. Algo de esto trabajamos cuando trabajamos a Karina Kaplan, no sé si recuerdan, en el texto que habla un poco del discurso, cómo el discurso meritocrático prolifera en las instituciones educativas, ¿no? Ubicando la responsabilidad del éxito o el fracaso escolar en el niño, ¿no? En el alumno. Bien, entonces avanzo un poco más rápido. Si aceptamos, como indican las estadísticas, que hay un incremento cada vez mayor en trastornos psiquiátricos en la infancia, la pregunta es, me parece, que se nos impone, preguntarnos por qué hay cada vez más niños con distintos trastornos, o por qué habría cada vez más niños con distintos trastornos psiquiátricos. Entonces, podemos empezar a preguntarnos desde un abordaje más individualista y decir, ¿no? Los niños nacen cada vez más así, digo, ¿no? Nacen, no sé, con determinado gen que no les anda muy bien, entonces les produce mayor ansiedad, no sé. O, ¿no? Empezar a abrir otro tipo de preguntas que permiten pensar otras cuestiones. Por ejemplo, digo, ¿tendrá algún papel el contexto sociocultural en el que vivimos en la producción de estos trastornos? ¿Podemos desligarnos como sociedad de un particular funcionamiento cultural que configura nuestra vida cotidiana hoy? Es decir, ¿cómo vivimos hoy? ¿Tendrá algo que ver en esto? ¿No? Abro ahí la pregunta. Y abro esta pregunta y habíamos pensado con las colegas, compañeras, ver un videíto muy breve de Capusotto, dura 2 minutos más o menos. Ahora lo va a pasar, no sé si María o Nazarena, no recuerdo de quién, para poder empezar a introducir el papel de esto, ¿no? De la configuración cultural actual de nuestra sociedad, si es que tiene algo que ver, o estoy un poco induciendo la pregunta, obviamente, en esta problemática, ¿no? En esto que vemos de lo que no encaja, entre comillas. A ver, avíseme si se ve, está la página de YouTube. Yo la veo, sí. Se ve, Nazarena, la vemos bien. A ver si se escucha. Silencio el micrófono. ¿Llegó a escuchar el audio? Yo no lo escuché. A ver ahora, porque me había silenciado yo, por ahí tiene que ver con eso. Ahí va. Ahora sí. Estos son los fabulosos y poderosos laboratorios Rope. Y bueno, el millonario Spencer Cangenova es un eminente psiquiatra, psicólogo, neurólogo, químico e ingeniero farmacéutico, siempre preocupado por el funcionamiento de la conducta humana. ¡Ah, qué bueno que me dedique a esto! Es mi manera de contribuir a la humanidad. Pero más allá de su fortuna, es un hombre siempre dispuesto a servir al prójimo. Hola. Hola, doctor. Un hombre está muy nervioso en su trabajo. Usted tiene que intervenir. Hágalo. Sí, claro, por supuesto. Si usted lo dice, sí. Ahí estaré. Sabiendo que la persona está sufriendo una crisis nerviosa, ya se dispone a actuar. Pies, Valentía, brazos, coraje, casco, audacia, envase o cajita.
farmacéutica. Reducción biofísica. Sí, el millonario farmacéutico ya es Robotril. Al inconsciente y más allá. Ya se va Robotril. El robot farmacológico que atraviesa la ciudad para dar su ayuda a este hombre que sufre una crisis en su trabajo y en cuya boca vemos la expresión de su ira y enojo. Pero ya Robotril llega y con mucha tranquilidad encara el problema. Amigo, ¿qué está pasando? Por el rictus de tu boca y tuyo día, enojo. Estoy harto de mi trabajo, voy a mandar toda la mierda. Oh, no, no hagas eso. Puedes traerle inconvenientes a tu empresa y por lo tanto a la economía y al sistema capitalista en general. No me importa, que se vaya toda la mierda. Dame una oportunidad. Solo quiero que hagas Dosis de 50 miligramos harán lo suyo. Mis pastillas tranquilizantes pronto actuarán. Y lo que era el rictus de la ira y el enojo se transforma en cínica alegría. Adiós, amigo. Robotril, el pequeño gigante que hace que todo siga funcionando sin cuestionamientos. Porque lo que no te da la vida, te lo puede dar la industria farmacéutica. Robotril. Robotril. Y no dejen de venir con su familia al parque del psicofármaco. Sábado antes de las 18, sorteos de recetas autorizadas. El parque del psicofármaco, me hace reír mucho esa parte. Cerramos ahí. Bueno, invitamos a que comenten ahí por el chat si les pareció el video, qué piensan, ¿no? Es una sátira perfecta, ¿no? Porque es muy elocuente de cómo se abordan algunas dificultades, ¿no? El hombre estaba sobresaturado, incómodo, inquieto, agobiado, angustiado, ¿no? Entonces viene el corset, ¿no? El chaleco de fuerza químico a calmarlo con una dosis tremenda, porque le dieron 2 pastillas de, ojo que decía 50 miligramos cuando dijo, o sea, le dieron como para que no se despierte más o menos. Y claro, que clonazepam Total. hoy en día es la aspirineta. Si bien se requiere la receta, pero de repente conocemos a alguien que nos puede conseguir la receta o que está enchufándose clonazepam y empieza a repartir como si fuera un tafirol, ¿no? Necesitas para dormirte, bueno, tranqui. Claro. Y no hay como conciencia de, bueno, primero que se necesita una receta y una dosis determinada, no es chiste, sino no es algo de rutina que uno puede tomar y dejar de tomar en cualquier momento. Una dosis determinada, un diagnóstico preciso y un seguimiento, ¿no? Y un tratamiento y un abordaje. Tiene que estar enmarcado. No, bueno, lamentablemente hoy en día es moneda corriente. Y otro tipo de pensar, ¿no? Que otro tipo de sustancias y que otro tipo de drogas. También, tal cual. Pensaba esto, ¿no? Esto que iban diciendo, cómo, digamos, eso que hablaba antes, de lo que no encaja quizás en la escuela, bueno, acá también hay una situación donde algo que no encaja, digamos, ¿no? Un trabajador que ya quiere mandar toda la mierda, dice, ¿no? Porque está recansado, estresado, etcétera, es respondido desde una práctica medicalizante, ¿no? Más específicamente el modelo médico hegemónico. Bueno, ¿cómo se resuelve? Apelando, como decían, ¿no? Una pastillita milagrosa, y como dice Capusotto, que sin cuestionar nada, ¿no? Eso me parece que es el punto donde, bueno, vamos ahí,
damos la pastillita y la cosa sigue funcionando igual, ¿no? Tiene que seguir funcionando para que todo, para que él dice, ¿no? El sistema, la empresa siga produciendo, digamos, ¿no? Bien, entonces esto abre un poco, es el puntapié para pensar un poco en esto, ¿no? Que es un poco lo que quiero invitarles, digamos, a pensar en el lugar de la cultura, ¿no? Nuestra cultura, nuestro modo de funcionamiento hoy como sociedad, en la producción de estos determinados efectos psíquicos, digamos, ¿no? de este determinado funcionamiento que tenemos hoy. Y para eso, brevemente, me quería apoyar en un filósofo contemporáneo que se llama, filósofo, está vivo. Siempre yo aclaro esto cuando hablo de este filósofo, porque en general los filósofos o filósofas que trabajamos ya están todas muertas o muertos. Y bueno, él está vivo, está un poco de moda hoy. Se llama Byung-Chul Han, no sé si lo estaré diciendo bien. Entre paréntesis, estoy viendo el juego del calamar, que también es de Corea del Sur, y estoy ahora un poco más familiarizado con los términos. Bien, ¿y qué dice este filósofo? Caracteriza a nuestra sociedad actual como una sociedad del rendimiento, dice. La sociedad hoy es una sociedad del rendimiento. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, ¿no? Ahí le hace una cierta crítica a Foucault, como hemos trabajado también en la cursada, sino, él dice, es una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes son sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Podemos decir, ya no están en el centro las grandes instituciones de encierro, ¿no? Como forma de generar cuerpos dóciles y útiles, como decía Foucault, sino que la producción de esos cuerpos dóciles y útiles pasa por otro lado, dice él, ¿no? Él dice, estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Escuchamos, ¿no? Todo el tiempo la cuestión del emprendedurismo, ¿no? Se ha escuchado durante mucho tiempo. Bien, la sociedad de rendimiento, dice, se caracteriza por el verbo poder, un poder sin límites, ¿no? Lo que caracteriza a estas sociedades es un exceso de positividad, dice. Es como si el mensaje social fuera, podés hacer, conseguir lo que quieras, ¿no? La sociedad hoy te lo permitiría, podés hacer lo que quieras, pero hacelo bien, ¿no? De vos depende el triunfo, el acceder, o me resuenan los lemas de Just Do It, de Nike, o Impossible is Nothing, perdón, mi inglés es malísimo, de Adidas, ¿no? Nada es imposible, esto, el sin límites, ahí, hacelo, ¿no? El dolor para vos no, creo que era de Bayer o Café Espíritu. Bueno, una sociedad sin límites, ¿no? Que empuja al consumo, a la satisfacción inmediata. Vivimos al palo, dicho un poco en criollo, y es algo que, no voy a profundizar en esto, pero el consumo de Viagra ha aumentado mucho en los adolescentes, ¿no? Digo, pensando en esta cuestión de estar al palo, literal, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Que los adolescentes, uno diría, creo que son los que no necesitan eso, ¿no? Pero ahí aumentó el consumo, ¿no? Bien, entonces ya para ir cerrando un poco, lo que dice este autor es que este vivir frenético, ¿no? Tiene consecuencias psíquicas, digamos, no es sin consecuencias, ¿no? Genera un malestar. Él dice, bueno, la ansiedad, ¿no? Este consumo inmediato, este hacer, este estar todo el tiempo al palo, genera ansiedad, ¿no? Queremos todo ya, ahora, ¿no? Está en relación con el déficit de atención, él plantea también, ¿no? En relación, él plantea hasta las empresas, hoy plantean el multitasking, ¿no? No sé si han escuchado ese multitareas, ¿no? Que piden las empresas de que hagamos
muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? Que estemos prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que esto después, pensando en la escuela como institución de la modernidad, ¿no? Que sigue pensando el funcionamiento de una relación, la maestra o el profesor, la profesora, como un único estímulo, ¿no? Seguimos en una lógica cuando hoy el funcionamiento social tiene que ver más con el multitasking, digamos, ¿no? Bueno, habla también del síndrome del agotamiento, que también se ha conocido como el burnout, ¿no? ¿De qué más? ¿No? Vivís al palo y llega un momento, ¡pum! Bueno, podemos pensar los trastornos de impulsividad, etc. Y él habla como una cuestión central la depresión, ¿no? Como la contracara de este funcionamiento, ¿no? El deprimido que no puede salir de la cama, bueno, es también una patología a la orden del día, ¿no? Ligada, lo plantea él, a este funcionamiento, ¿no? Me quedo en la cama y no hago nada. Bien, entonces, brevemente digo, en las sociedades disciplinarias la coerción, y ahí hay una cita que va en esta línea que ubiqué de él, de un libro que se llama La sociedad del cansancio, la coerción estaba fuera, ¿no? El jefe que nos explotaba, por ejemplo, ¿no? No es que ya esto no se dé más, ¿no? Pero él pone el acento en cómo interiorizamos hoy en la sociedad del rendimiento esa coerción, ¿no? Nos explotamos a nosotros mismos, dice él, para rendir al máximo, ¿no? Creyendo que así nos realizamos subjetivamente. Por lo cual, los mecanismos de funcionamiento del poder sobre la subjetividad es mucho más sutil, mucho más eficaz, ¿no? Porque sigue operando el poder, ¿no? Y nosotros si no, creemos que nos estamos ahí realizando como sujetos. Bien, entonces ahora para darle un poco el lugar a, no sé si María, ¿querés decir algo? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y es muy interesante. Y son los temas que vamos a retomar en mi presentación y en la presentación de Nazarena y después cuando hagamos el cierre. Lo único que podemos decir ahora es que, bueno, justamente lo que vos estás diciendo, cada vez más niños con distintos trastornos psiquiátricos, ¿no? O cada vez cierta sobreabundancia de diagnósticos y de estas categorías, que en realidad nos interesa pensarlas porque, bueno, a lo mejor cuando la escuela se abre a todos y a todas, ¿no? Ingresan poblaciones que históricamente estuvieron relegadas. Entonces, se nota con la obligatoriedad del nivel secundario que ingresan aquellos que estuvieron postergados y que la escuela secundaria resiste ese ingreso, porque dice, bueno, no, estos no son nuestros estudiantes ideales. Y aquellos niños que tenían, o niños o niñas que tenían alguna dificultad, lo que fuera, que bueno, que en el jardín les decían, no, pero tu hijo no está para el colegio, tu hijo está para otra cosa, tu hijo. Y ahora, la verdad es que nuestra sociedad piensa, o se piensa a sí misma de otra manera, y dice, no, estas figuras de la segregación hay que desmontarlas. La escuela es para todas y todas. Y el problema no está en el déficit de los sujetos, sino que está en el ambiente. Entonces, vamos a ver cómo mejoramos el ambiente. Y es un poco, vos nos pusiste como en alarma, ¿no, Lautaro? Yo propongo retomar la figura que pusiste primero, NASA, que era la de la fábrica. Yo sé que es una imagen recontra conocida, que todos la vimos 1000 veces, pero la verdad es que le tenemos que reconocer a Tonucci, ¿no? la pertinencia de esta maquinaria escolar que ubica, ¿no? Pone en serie a un montón de sujetos y básicamente lo que nos preocupa es lo que denomina Tonucci, los desechos, ¿no? Que salen ahí, montones de niños que quedan por fuera. Bueno, hacemos un recreíto, proponemos un recreo para tomar un vasito de agua, para cambiar el agua del mate, ¿no? Y continuamos.
con esta imagen. Con esta imagen, Dale. sí. Esta Dale. imagen. Bueno, Frases que gracias. han resonado. Quedamos un momentito descansando. Unos 5 minutos.
Bueno. Acá estamos nuevamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos. Hola. Un recreo merecido, ¿no? Este día. Igual rapidito para que el encuentro tampoco sea tan extenso. Perfecto, perfecto. Bueno, retomo algunas de las cuestiones que nos planteó Lautaro Sí, voy a y ir que tienen que ver con lo que Lautaro nos planteaba, las categorías diagnósticas, ¿no? Pero también nos planteaba el malestar, la experiencia de malestar. Y bueno, me hizo recordar a un texto de Lucía Garay, que es una institucionalista, donde ella plantea la experiencia en las escuelas y distingue lo que es malestar, conflicto y crisis, que el malestar es esa instancia subjetiva, o sea, es frente a lo que se demanda en la institución escolar, cómo tramitamos o cómo transitamos esa experiencia, esa demanda, esas dificultades, esos obstáculos, bueno, lo que ocurre dentro de una institución. Y esa es de una dimensión de, bueno, lo que ella denomina malestar, que es esa experiencia subjetiva. Y la experiencia del conflicto en las instituciones educativas, ella lo entiende o lo, digamos, caracteriza por esa experiencia intersubjetiva con lo que tiene que ver con las dificultades, ¿no? Para llegar a acuerdos, para desarrollar prácticas comunes, establecer criterios. Y las experiencias escolares, las experiencias en las instituciones están plagadas de estas situaciones, ¿no? Y nos permiten pensar un poco cómo damos respuesta, ¿no?, a estas cuestiones. Lautaro nos plantea categorías diagnósticas y yo le digo, y un poco le planteo las formas de la segregación que han sido frecuentes y establecidas dentro de las instituciones, ¿no? Y que al fin y al cabo la institución escolar es una institución nueva, tiene 100 años, ¿cuántos? 100, 120, no muchos más, ¿no? Entonces, en esta experiencia, cómo se ha ido, digamos, cuestionando el formato escolar y estas formas para no aceptar o no incluir aquello. Si pasamos en un movimiento que Nazarena lo va a desarrollar, ¿no?, que es de la integración a la inclusión, y hablamos de la inclusión educativa, y luego a una educación inclusiva. Y nos centramos diferenciando estas tres cuestiones: integración, inclusión educativa y educación inclusiva, porque justamente los modelos que vamos a trabajar, que son el diseño universal del aprendizaje y el CODA, ¿no?, son modelos que justamente plantean una educación inclusiva. ¿Y qué significa esto? Significa que todos tienen que poder participar, o que el contexto, el ambiente, los apoyos, las configuraciones, tienen que permitirle a cada uno de los individuos que transitan por la escuela a participar de las actividades. Y lo que en algunas situaciones, y este es el enfoque del DUA, ¿no?, puede ser esencial para un estudiante, también es bueno para otros. Y lo vamos a tratar de explicar. O sea, puede ser esencial para un estudiante que se flexibilicen los tiempos, se reordenen los espacios, se acomoden los agrupamientos, se diversifiquen los materiales, las propuestas, las estrategias. Y acá parece que a la escuela le cuesta mucho flexibilizar el tiempo, incluir lo lúdico, incluir el juego, incluir otros recursos para transitar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, ¿no? Y esto que quizás para un estudiante es esencial y absolutamente necesario, es significativo y puede ser bueno para otros. Vamos a dar algún ejemplo, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿de qué estamos hablando? Un estudiante, una niña, un niño con una alteración sensorial que le dificulta estar en lugares con ruidos fuertes. No hay lugar más ruidoso que una escuela, ¿no? Entonces, bueno, para ese estudiante, para ese nene o para esa nena, es clave un espacio de un sonido más reducido, ¿no? Entonces, eso es indispensable. Crear ese espacio es prioridad para ese niño o para esa niña, pero también es bueno para los otros. O sea, es algo que todos pueden compartir. Cómo se distribuyen los espacios, siempre pensando en lo institucional. No vamos a pensar en propuestas áulicas, porque nuestro espacio de Taín es un espacio de Taín
pensado para la escuela. Entonces, bueno, supongamos que un niño hay una dificultad en un área del desarrollo y en especial en el área del lenguaje, ¿no? Y el niño está utilizando o se requiere para el aprendizaje de los contenidos la utilización de pictogramas, que son sistemas alternativos, aumentativos de la comunicación, ¿no? Entonces, acá este pictograma dice voy a la escuela. Este pictograma voy a la escuela es sumamente importante porque permite no solamente expresar o comunicar hacia dónde va, sino también anticipar una tarea. Entonces, podríamos decir, en una escuela, ¿solamente tiene que utilizar los pictogramas la maestra con el niño o la niña que lo necesita? ¿O pueden estar nombrados los espacios de la escuela también con pictogramas, ¿no? Aquellos espacios comunes que nosotros transitamos también pueden tener incluidos estos sistemas alternativos de comunicación, como hoy nos resulta tan frecuente encontrar en los ascensores, ¿no? Que los números están escritos en braille, o acercarnos a un cajero automático y en el cajero nos digan, bueno, este cajero cuenta con un sistema de sonido para las personas que... Bueno. Entonces, todas estas configuraciones de apoyo nos permiten incluir a los sujetos que tendrían alguna dificultad. Siempre es mucho más evidente y sencillo cuando las dificultades están en el orden de lo sensorial, ¿no? Dijimos, bueno, un sujeto con hipoacusia, un sujeto con una disminución visual, ¿no? Entonces, eso nos resulta muy evidente. Pero puede haber otro tipo de trastornos, como por ejemplo un trastorno en la comunicación, y yo tengo presente una situación de un niño de 4º grado que utilizaba lo que se llama ecolalia, que es una repetición de sonidos, en este caso era una repetición de palabras, que eran tomadas de los dibujitos animados, y que el uso de esa ecolalia tenía que ver con una forma de autoestimulación o de ponerse en movimiento, pero no tenía intencionalidad comunicativa. Entonces, la escuela utilizaba, para comunicarse, si bien el niño utilizaba o conocía algunas palabras y podía expresarse con cosas, en algunas situaciones que eran de su interés, la escuela utilizaba los pictogramas no solamente dentro del aula, sino también dentro de todo el espacio, ¿no? dentro de toda la escuela, dentro de todo el espacio institucional. Y habían habían realizado también un asesoramiento a todo el personal de la escuela, inclusive auxiliares no docentes, la comunidad en general. Entonces, cómo dirigirse al niño, ¿no? Para, digamos, poder comunicarse y no fomentar estas expresiones ecolálicas, ¿no? Entonces, las expresiones con las cuales los adultos se dirigían al niño tenían como algunos resguardos: utilizar las palabras que el niño conocía, no utilizar un tono imperativo, hacer preguntas sencillas y concretas, ¿no? Y, digamos, todas las intervenciones estaban dirigidas en este sentido. Lo que me parece importante en relación al DUA es que el diseño universal del aprendizaje toma los diseños curriculares, pero no los toma como obstáculo para los aprendizajes. O sea, los diseños curriculares también pueden transformarse en discapacitantes, también pueden transformarse en obstaculizantes, sino los toma para poder recrear situaciones educativas distintas, en las que todos puedan participar. Y desde el punto de vista del aula, bueno, las planificaciones tienen esta riqueza que estamos viendo aquí, ¿no? Materiales diversos, estrategias, etc. Pero también al interior de la institución, el trabajo con parejas pedagógicas, el trabajo digamos, entre grados, por proyectos, ¿no? Formas de colaborar y de incluirse institucionalmente. Luego, retomando, ¿no? Quizás si pasamos la otra filmina, ¿no? Lo que es el diseño universal es esto, ¿no? Que pretende reducir al mínimo las barreras y maximizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Este enfoque justamente, ¿no? Pretende como también revisar esos aspectos que están dentro del diseño, pero también que son prácticas que son parte del currículum oculto. Y lo que me parece clave en esto es la participación de toda la comunidad, la conciencia y el acuerdo de toda la participación, de toda la comunidad educativa en el diseño de estas experiencias.
Cuando hablamos del CODA, ¿no? Justamente CODA, este acrónimo que habla del contexto, y volvemos nuevamente, siempre estamos volviendo al contexto, ¿no? El contexto es quien puede generar los apoyos o quien puede generar los obstáculos, ¿no? Lo que puede generar apoyo o obstáculos. Y el CODA justamente viene a enriquecer, ¿no? O a echar una mirada distinta a esas categorías diagnósticas que, como nos decía Lautaro, coagulan, nos frisan, nos incluyen, ¿no? en un diagnóstico que quizás no nos aborda, nos habla de trastornos, cuando quizás son experiencias vinculadas a la neurodiversidad, que parece que no podría existir esta posibilidad de ser diversos, ¿no? En ese aspecto. Y justamente el CODA lo que permite es enriquecer el diagnóstico, porque toma en cuenta el ambiente. Entonces, ¿cuán facilitador es el ambiente? ¿Cuán discapacitante es el ambiente? ¿Cómo obstaculiza el ambiente? Y ese contexto, que es una trama en la cual estamos enlazados entre los sujetos, ¿no? Que es cambiante, que es dinámico, que se caracteriza por las relaciones, por las interacciones, ¿no? Y cómo se puede construir un contexto amigable para albergar a aquellos individuos que lo necesitan. Y aquí en el CODA, ¿no? Pensar el desarrollo también, las áreas del desarrollo, ¿no? Porque puede ser un niño que uno dice, bueno, ahí tenemos un niño con un trastorno, pero el niño corre, juega, se comunica con modos distintos, no quizás con el lenguaje, aprende, desarrolla, pinta, crea, ¿no? Pero hay un trastorno. Bueno, ¿por qué no mirar esa dificultad, o esto que nosotros no queremos decir, que es el déficit, ¿no? O sea, ¿por qué centrarnos en el déficit? Y no centrarnos en el desafío que nos propone esa dimensión específica en el área del desarrollo que está necesitando un apoyo más fuerte. Entonces, cuando hablamos del enfoque CODA, estamos hablando de la responsabilidad de la escuela. Estamos diciendo muy bien, ¿qué desafíos en el desarrollo se presentan con estos sujetos o con este sujeto? Y a partir de considerar que eso es un desafío y no un déficit, ¿qué apoyos podemos ofrecer como docentes, ¿no? Como docentes y como institución? Y creo que me parece, ¿no? Que hay algunos espacios de trabajo que son muy ricos, ¿no? Y que los vamos a incluir, ¿no? Dentro de nuestro foro, dentro de nuestra aula, que son algunos Instagram donde está, por ejemplo, Esteban Levin, que es un psicoanalista y es un psicomotricista que trabaja con el juego y con el jugar, ¿no? Que nos invita permanentemente a participar de la vida escolar, ¿no? De participar a los que trabajamos clínicamente, ¿no? A trabajar, ir a la escuela y a participar. El Instagram de Daniel Valdés, que es un especialista en espectro autista, que también nos plantea aquello que es lo singular dentro de una categoría que parece que engloba y, digamos, homogeneiza a una población que es completamente distinta entre sí. Así que bueno, estos dos enfoques, CODA, que, digamos, relee las categorías diagnósticas, y el DUA, que presenta y plantea cómo desarrollar una planificación dentro del aula. En esto tenemos material, que lo van a encontrar al final del aula, que lo llamamos biblioteca, ¿no? Donde tenemos un material, una guía en relación al DUA, y un material de Daniel Valdés en relación al CODA. Y también un material de la resolución que ahora Nazarena nos va a presentar. Súper claro, María, porque, bueno, muy emparentado, empezamos desde lo más contextual, que es lo que nos trajo Lautaro en relación a las categorías diagnósticas, el modelo médico hegemónico, el discurso médico, como ese discurso hegemónico, imperante, que todavía en las escuelas tiene digamos, este lugar jerárquico, este lugar de poder. Y bueno, escuchamos mucho del discurso médico en las escuelas cuando
lo que está sucediendo y sigue sucediendo todavía es que estamos dejando de lado lo pedagógico, lo netamente pedagógico, y pensamos que lo pedagógico queda subordinado a las categorías médicas o al discurso del ámbito de la salud. Entonces se apela en la práctica, lo que observamos, nosotras, yo en el caso mío que trabajo equipo de orientación escolar, trabajé en escuelas primarias, ahora en jardines, y resuena mucho en las instituciones educativas de parte de propios docentes que no tienen la formación del ámbito de salud, la mirada o la necesidad de que haya una mirada del lado de salud para orientar cómo se trabaja con estos niñas, adolescentes. Y ahí es donde se nos despiertan muchas alarmas, porque decimos, si lo pedagógico, ¿cómo? O realmente los diagnósticos médicos definen lo pedagógico. La escuela o el aprendizaje no genera desarrollo, que es algo que seguramente, bueno, quienes ya cursaron psicología y otras materias más, habrán trabajado justamente de cómo el aprendizaje genera desarrollo y no necesariamente es viceversa, no tenemos como líneas únicas de desarrollo y con techos o con etiquetas que marcan cómo van a ser esas trayectorias educativas. Desde este lugar creo que el enfoque CODA y el diseño universal de aprendizaje vienen a despejar un poco este panorama, a dar un respiro a tanto discurso médico y sobre todo discursos que marcan destino, y la idea es poder pensar cómo la escuela, cómo las prácticas de enseñanza y aprendizaje pueden generar cambios a lo largo de esa trayectoria. Porque si no fuera así, digamos, ¿para qué ir a la escuela si ya tuviéramos marcados estos destinos? Desde este lugar yo voy a continuar con este enfoque, yendo más a lo concreto, que tiene que ver con la resolución 1664/17, estos números, pero es la resolución que entró en vigencia en el año 2017, que viene a marcar este pasaje de la idea o el paradigma de la integración escolar, como nos decía María, a un paradigma de inclusión y de educación inclusiva. Quiero ver si se los puedo directamente compartir, entrar directamente acá porque está en la parte más de la biblioteca. A ver. Ay, no me aparece abierta. Creo que tengo que poner descargar. Ah, no. Si ponen descargar, se les va a descargar Claro. en sus dispositivos, compu, celu. Es Igualmente, una resolución que tiene varios anexos, tiene una fundamentación, o sea, es de una lectura, para una lectura dedicada, digamos. Sí. Es una resolución que tiene 42 páginas, tiene una introducción y tiene 2 largos anexos. Este tipo de resoluciones involucran a todos los niveles del sistema educativo, por ende es nuestro deber como docentes leerla, estar informados, y lo que marca es cómo se articula, ya sea a nivel inicial, primaria, secundaria, superior, cómo trabajar en articulación con la modalidad de educación especial en corresponsabilidad, que es lo que nos marcaba recién María. Si no podemos desligarnos por pensar, bueno, esto es la escuela común y nos llegan niñas con certificado de discapacidad, entonces ahora es tema de la escuela especial. No, a ver, salvo que este niño, sí. Quiero hacer una mención en relación a los certificados, al CUT, a los certificados únicos de discapacidad, que son transitorios. Esto me parece es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué son transitorios? Porque vienen a dar una respuesta a una situación puntual que puede ser perfectamente temporal. Entonces, ese certificado lo que le permite a esa familia es acceder a una cantidad de tratamientos, de terapéuticas o beneficios, ¿no?, en el acceso a las necesidades de ese sujeto, de su hijo, de su hija, ¿no? Y tenemos que pensar que acá está lo difícil, ¿no? El certificado de discapacidad,
no necesariamente tiene que constituirse una etiqueta que lo, digamos, cancele al sujeto, ¿no? El sujeto queda para siempre, ¿no? Es algo transitorio y se irá modificando de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, que pueden disminuir o quizás sostenerse y mantenerse. Exactamente. Justamente acá tenemos una imagen un poco minimizada, pero si ustedes googlean certificado único de discapacidad, les van a aparecer un modelo, si nunca vieron alguno, y lo que aparece ante todo, acá arriba, de hecho lo dice chiquitito, pero lo podemos ver, diagnóstico. Y en general son diagnósticos que muchas veces conocemos a niño, niña, adolescente y decimos, mira, ese es el diagnóstico, tiene una fecha de vencimiento, hay que renovarlos y en esa renovación se ponen justamente en reevaluación esos diagnósticos. Cuando llega esto a las instituciones educativas, ingresan estudiantes con esto que se llama CUD, que venimos hablando ya que seguimos con las siglas, se les suele llamar CUD, genera una alarma en la institución, porque de repente ese niño, niña, adolescente se convirtió en, autista, retraso madurativo, trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se trabaja? Hay que llamar a la escuela especial, tiene que tener maestra integradora. Son frases que resuenan. Las vamos a problematizar ahora, cerrando ya en esta última parte, yendo un poco más a lo concreto y a lo que se suele escuchar en las instituciones educativas de todos los niveles, cada una con su impronta. Retomando algunas de estas ideas que nos trajo María, pensamos en la educación inclusiva y esta resolución 1664, que se llama Educación Inclusiva, tengo acá el machete, Educación Inclusiva de niños, niñas, adolescentes, jóvenes adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires, nos rige dentro de la provincia de Buenos Aires y básicamente en esos anexos hace un despliegue de cuál es la concepción de educación inclusiva. Más allá de que ya desde el título se hable de discapacidad, no solamente implica incluir estudiantes con discapacidad, sino todos aquellos estudiantes cuyas trayectorias impliquen necesidades o potencialidades o capacidades vistas desde su singularidad. Y yo invito también a pensar hoy en día con los efectos de la pandemia y de cómo fueron estas trayectorias atravesadas por la pandemia, o cómo más bien pensar la diversidad que llega a las aulas hoy en día de trayectorias educativas. Así que pensar solo discapacidad versus o integración de las discapacidades en un aula homogénea, cuando ya no lo eran, hoy en día mucho menos. Por ende, la educación inclusiva hoy en día tiene otra impronta, ¿no? Otro valor y no podemos hacer oídos sordos sobre esto. Pone el foco en lo institucional, cuál va a ser la oferta curricular, cuáles van a ser los objetivos, expectativas que se planteen los docentes en torno a estos estudiantes, y algunos ejes para pensar estas prácticas educativas implican esto que mencionaba María, una educación para todos, a todos los niños, niñas y adolescentes de la comunidad, sea cual sea el contexto, historia, esté atravesado o no por un CUD, por un diagnóstico médico. Diversificar estas ofertas educativas, generar espacios de participación y escucha a las familias, ¿sí? Incluir este contexto y considerar a la diversidad no como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje. Pensamos justamente que estos diagnósticos médicos son un dato más, ¿sí? Y nos pueden servir para pensar algunos apoyos individualizados, estas configuraciones de apoyo que nos mencionaba María, realizar algunos ajustes cuando sea necesario, pero no son una descripción cerrada de la persona, ¿sí? Bien, en relación a lo que nos plantea la resolución 1664, va a haber un pasaje del paradigma de la integración escolar a el paradigma de la inclusión. Desde la integración, ¿cómo se trabajaba? Se pensaba niños, niñas, adolescentes que llegaban a la escuela común o al jardín común con, por ejemplo, un CUD, con algún diagnóstico, y se pensaba alguna estrategia individual, adaptaciones curriculares para compensar esa dificultad,
con la idea de que el resto del grupo era un grupo homogéneo, y que lo que nos llegaba era esa otredad o lo diverso. Por ende había que adaptarlo según esa necesidad particular, lo que se proponía para el resto. Y el contenido áulico partía de las dificultades del alumno, adaptando a ese estudiante al contexto homogéneo, digamos. Partimos ahora de la idea de la inclusión que implica esta escuela para todos, configuraciones y no adaptaciones, es decir, configuraciones de apoyo, configuraciones didácticas, desde los recursos que se ofrecen en el aula, cómo pensar, cómo armar los materiales, lo que está colgado, los estímulos visuales que van a formar parte del aula, pensando, bueno, vamos a recibir estudiantes que a cierto nivel de estimulación visual, tal vez esto incide en si puede o no prestar atención por tanto tiempo. Por ende, el aula en sí va a ser repensada y cómo armarla, y no pensar, bueno, en el caso de este niño, si tiene determinadas dificultades con los estímulos visuales, va a tener que pasar menos tiempo en el aula, porque el aula ya es así. Digamos, esto es flexibilizar las condiciones institucionales. Y la adaptación es del contexto al sujeto. Se parte de la planificación, y es una planificación pensada desde la diversidad. Una planificación que tiene que ser lo suficientemente flexible para poder contemplar las distintas trayectorias. En la resolución se trabaja desde el paradigma social o de derechos humanos de la discapacidad, dejando atrás este modelo médico, paradigma médico de la discapacidad. En este caso, según este paradigma, la discapacidad es un producto social y es resultado de la interacción de la persona con discapacidad y el entorno. En esa interacción es donde se da la discapacidad, no la aporta la persona en sí. Desde este lugar, lo que encontramos son barreras actitudinales, barreras por parte del entorno que evitan esa participación plena y efectiva, que evitan que puedan ser incluidas, y no barreras que son problemas o características. Nunca se considera que una barrera para el aprendizaje sea una característica de los estudiantes. Por ende, yo voy a tomar la concepción de barreras para el aprendizaje que nos trae la resolución 1664, que nos va a definir a estas barreras como aquellas que aparecen en la interacción entre los alumnos y los distintos contextos, personas, políticas, instituciones, culturas, y las circunstancias sociales y económicas que afectan su vida. Si ustedes revisan la resolución, en el anexo 2, llegando al final, van a encontrar que están en distintos ítems todas estas barreras que figuran acá, que yo se las dejé en la diapositiva: sociocomunicativas, actitudinales, formativas, materiales, físicas, psicológicas, cognitivas, socioeconómicas. Y lo que sucede en general en el ámbito educativo es que son mal interpretadas estas barreras. Tiene que ver más que nada con el desconocimiento de este modelo social de la discapacidad y de esta resolución en sí, que debería de trabajarse, desmenuzarse, hacer unas diapos, pensarse en colectivo, en jornadas. Pensábamos, ¿no? Como equipo a veces nos parecía una buena sugerencia en las jornadas de febrero, en las jornadas de diciembre, poder trabajar esta resolución, desmenuzarla, para poder comprender ante todo cuál es el enfoque. Todavía en las instituciones educativas hay una idea de barreras centradas en el estudiante, y no en la interacción entre el estudiante o la estudiante y el contexto escolar. ¿Sí? Estoy viendo, nosotros que estamos transmitiendo YouTube, pero desde Zoom se nos va a cortar, así que retomamos inmediatamente. Lo que tenemos que pensar es cómo estas barreras posicionarlas, pero desde la institución. Y ahí está lo más difícil, el foco desde lo institucional. Lo que nos encontramos hoy en día, acá les traje algunos ejemplos. Yo tomé un par de solicitudes de intervención que nos llegan como equipo de orientación. En este caso son de nivel inicial, pero
dejan muy en claro los enfoques y cómo están interpretando estas barreras. En este caso, por ejemplo, ¿no? Barreras sociocomunicativas, la maestra de la sala describe la situación de este estudiante y las barreras que está ubicando como sociocomunicativas las describe como intenta comunicarse oralmente, pero no se le entiende lo que dice. El profe de educación física describe, no responde oralmente, en ocasiones señala alguna cosa, ¿sí? Y si uno va a la definición de las barreras que nos trae la resolución, que la tengo por acá a mano, a modo machete, las sociocomunicativas, que es muy similar a lo que describía María recién, la resolución describe que estas barreras son la forma que tenga de comunicarse y relacionarse un determinado grupo, influye en la posibilidad de relación social de una persona con discapacidad. No es lo mismo que los compañeros, docentes o padres de una persona con discapacidad sepan y conozcan, por ejemplo, el uso de pictogramas a que no lo conozcan. Entonces, fíjense que está ubicando si el contexto le puede proveer o no otros recursos, y no si habla o no habla, si se comunica oralmente, si se comunica señalando. Esas son características del sujeto. Y no podemos pensar que el sujeto tiene barreras. Porque eso nos haría pensar de esa manera, que el sujeto es el portador de las barreras, y no ubicarlas en lo que el contexto puede ofrecer. Yo voy a ir a otro ejemplo. Esto lo dejamos igual en el campus para que puedan leer bien en detalle. Estas son las lecturas que nos llegan de niñez. Esto es importante porque todo el material está en el aula y se puede analizar. Exacto. Pueden analizarlo desde una mirada crítica, esa es la idea. No tomarlo como ejemplo, por favor, la idea es pensar de esta manera se están interpretando las barreras, pero nuestra propuesta es, no, por favor, vayamos a la resolución y leamos cómo se definen estas barreras, y vayamos nuevamente a la situación de este niño o niña en contexto. Y pensemos, como institución, ¿qué es lo que no se le está pudiendo proveer? Una barrera sociocomunicativa leída como las dificultades que tenemos desde, por ejemplo, la escuela para encontrar otras formas de comunicarnos que le permitan al sujeto expresarse o que nos permitan comunicarnos o entender lo que el sujeto nos quiere decir. Por ejemplo, eso sería... A ver, acá estamos nuevamente. ¿Dónde nos quedamos? Estoy compartiendo pantalla. Vamos a aguardar a que ingrese nuevamente María, Lautaro. Bien, acá estamos. Ahí estamos. Ahí estás, María. Perfecto, a ver. Hola, Nazarena. Ahí está. Bueno, Perdón los inconvenientes técnicos. Nos volvimos a encontrar. Bueno, sí, las solicitudes, ¿no?, están claramente enmarcadas en que los sujetos están siendo calificados como la falla está en ellos, y no se está pensando ningún tipo de alternativa o de otra o de estrategia. Exactamente. Asumimos que tiene que ver un poco con este desconocimiento del enfoque, de la educación inclusiva, del modelo social de discapacidad, y de la resolución ante todo, ¿no? Entendemos que es una resolución larga, pero bueno, se puede trabajar, se puede desmenuzar y se pueden ir tomando como algunas líneas principales de trabajo
sobre todo las más concretas. Y en este caso, donde se empieza a solicitar la lectura de barreras para el aprendizaje para poder solicitar intervención del equipo de orientación, creo que es necesario hacer foco en estas partes de la resolución, por lo menos como para poder dar una respuesta a cómo pensar por qué hay que intervenir en esta situación, ¿no? Tenemos otra... Sí, y a mí me parece también bastante importante considerar que esto no es solamente para aquellas personas que tengan, o sea, la educación inclusiva, o este postulado de educación inclusiva, no es que está pensado para aquellas personas que tengan el certificado de discapacidad, está pensado para todos, porque el contexto tiene que ser amigable para todos, ¿no? Exactamente, Y exactamente. los apoyos tienen que ser los necesarios para todos, ¿no? Y esto nosotros lo vemos en psicología, ¿no? Cuando vemos zona de desarrollo próximo o cuando vemos andamiaje, ¿no? Que obviamente no son tampoco ni del mismo autor ni son sinónimos, pero bueno. Y cómo pensar en conjunto y cómo pensar en un trabajo con otros, ¿no? El aprendizaje con otros, en interacción con otros, y no tanto como dependiendo del tipo de desarrollo que vaya a tener una persona, porque parecía que los diagnósticos marcan la línea de desarrollo que va a seguir, y la verdad es que eso nos asusta bastante desde el ámbito educativo, sobre todo porque, como decía antes, es como, bueno, ¿qué nos queda por hacer entonces? En este caso, en esta otra solicitud de intervención también tenemos barreras psicológicas cognitivas y las describen, por ejemplo, en distintas áreas, en el juego simbólico como pobre, limitado, repetitivo. Lenguaje comprensivo lo describen como entiende y ejecuta órdenes verbales directas, digamos, siguen siendo características Este del es el mismo niño, o sea, están calificando el juego y no están pensando en intervenciones. de otro niño o Ah, niña. de otro neno. Otra institución, y aún así, digamos, sigue estando la mirada puesta, pensando las barreras sobre Pensar lo cultural. Es hijo único de padres separados. lo cultural, es hijo único de Es padres hijo único de separados. padres separados. En un contexto sociohistórico actual en donde pensamos en familias diversas, ya no se Claro. piensa en la familia nuclear, ¿no? Entonces también, digo, marca mucho posicionamientos ético-políticos con respecto a cómo estamos leyendo la realidad. Hay un paradigma de la complejidad que parece que no entró todavía en las instituciones. Y ahí es donde, digo, nos alertamos porque pensamos, bueno, cómo se están mirando a estos niños, a estas niñas. Estos son algunos ejemplos que yo traje. Tenemos, obviamente, material, no solamente en formato papel, sino uno puede empezar a pensar desde su propia autobiografía escolar frases que ha escuchado, o estudiantes, ahora actualmente ustedes estudiantes, cuando empiezan a transitar por las escuelas, poner un poco, prestar un poco más atención y empiecen a afilar un poco el oído en estas frases que se dan desde lo informal. Algunas frases que escuchamos mucho cuando llegan estos estudiantes es como, ¿tiene CUD, certificado de discapacidad, y no viene con acompañante? Como si fuera un producto que yo compro y viene con un accesorio, ¿no? Viene con acompañante, estos acompañantes que vienen por el lado de la obra social, de salud. Saben que con el certificado único de discapacidad pueden tramitar tener un acompañante externo que esté acompañando las 4 horas o las 8 horas, dependiendo el tipo de escuela. Pero esto lo tramitan desde la obra social, esto la institución escolar no lo solicita, no puede solicitarlo, y es algo que surge como demanda de parte de la familia, conversando con la escuela y pensando esto como alternativa, a veces conversando con profesionales de la salud, y es una idea de los profesionales que atienden a esos niños, si esto podría servir para su tránsito en la escuela. Pero no es algo que la escuela pueda demandar, un acompañante terapéutico o acompañante externo. Otra frase que resuena mucho es, en el profesorado no te enseñan cómo trabajar con estos chicos, yo no me formé como maestra especial, para eso tiene que venir una maestra de la escuela especial, ¿por qué yo tengo que saber esto? Como si fuera un conocimiento muy especializado, ¿no? Y esta escuela no es para él o es para ella, es algo que también se escucha mucho, y pensamos, bueno, pero ¿por qué hay
hay un solo tipo de escuela, hay un solo tipo de aula, hay un solo tipo de contenido, siempre volviendo a este formato escolar moderno y a esta idea de el grupo homogéneo como ese grupo ideal que quedó perdido ya en la historia, la idea de un grupo homogéneo en donde todos aprenden lo mismo y todos aprenden por igual. Por ende, quisiera cerrar este espacio con la idea de corresponsabilidad, que la resolución lo deja muy en claro también, la corresponsabilidad entre los distintos actores del sistema educativo. Estos distintos actores que son los docentes, profes especiales, equipo directivo, equipo de orientación, que ahora tienen todas las escuelas primarias y secundarias, articulando cuando es necesario realmente con escuela especial. A veces no, a veces directamente con flexibilizar las propuestas del aula, de lo curricular, del espacio, de lo institucional, se puede directamente trabajar con estas trayectorias, y a veces, después de que se agotaron todos estos recursos, se articula con la escuela especial y se piensa una PPI, es una propuesta pedagógica individual. La resolución habla de un paso previo a esto, que es un dispositivo educativo de inclusión. Es juntarse docente, por ejemplo, docente del grupo de cuarto A, con el equipo directivo, con el equipo de orientación, y pensar para estos alumnos, seguramente no hay uno, sino que hay varios que por ahí están compartiendo alguna necesidad educativa, qué propuestas se le pueden brindar dentro de la institución sin necesidad de pedirle asesoría ni a la escuela especial ni a los profesionales de la salud. Directamente pensar otras formas de enseñar, otras estrategias, qué materiales se pueden sumar, cómo pensar los agrupamientos. Y el trabajo en red también con equipos de salud, con equipos gubernamentales, no gubernamentales, ONGs, a veces con el servicio local, en el caso de otras situaciones que están también interviniendo. Esto también, por supuesto, la escuela trabaja en comunidad, pero nunca es porque ya viene con esto, le toca a salud, le toca a educación especial y no a la escuela común, porque escuela común ya no existe, la escuela es diversa y una escuela común piensa un estudiante común. No existen los estudiantes comunes, existen trayectorias educativas pensadas siempre situadas y singularidades, necesidades y potencialidades. Así que mirarla desde la perspectiva de la riqueza, esta diversidad, y no como un problema. Bien, con esto cerramos este espacio de Taín. Fuimos desde lo más general, ¿no? Desde el contexto que vivimos a este choque con una idea todavía de una escuela pensada allá por fines del siglo XIX y que hay que ver cuánto de eso se pudo cambiar, pero cuán necesario es que se preste a modificaciones y cambios. No estamos exigiendo tampoco algo de manera generalizada. Obviamente hay mucho para revisar a nivel general del sistema educativo y después pensar a nivel local cada institución en función de sus colectivos y de sus estudiantes, cómo, qué hacer con esto de lo normativo, qué hacer con estas cuestiones institucionales y cómo repensarlas en función de que estos niños puedan transitar por la escuela y se contemplen sus propias realidades. La verdad es que llegan muchas realidades y estamos pensando, ¿se les da un lugar? ¿Se alojan estas realidades o no? Así que esta es nuestra propuesta para empezar a pensar a nivel institucional esto que ocurre hoy en día. Bueno, y les agradecemos que hayan estado, les agradecemos que, bueno, quizás lo puedan ver en diferido, este video de YouTube, y la participación en los espacios en los que los invitamos, en el foro principalmente, y bueno, quedamos simplemente despidiéndonos. Perfecto. Gracias a todos por estar. Y bueno, abiertos a consultas, obviamente. Un gusto, que tengan un buen fin de.